Hasta ahora hemos estudiado fuerzas conservativas, ¿eh? Fuerzas cuya circulación a lo largo de una trayectoria cerrada valía cero, o fuerzas cuya circulación entre dos puntos A y B solo dependían de la posición inicial y final A y B, pero no dependían de la trayectoria. O también, otra forma alternativa de decirlo, fuerzas que derivan de un potencial escalar, ¿vale? De todas estas formas se puede hablar de fuerzas conservativas, o bien, como hemos dicho, que derivan de un potencial escalar, o aquellas cuya circulación entre dos puntos A y B no depende de la trayectoria, o aquellas cuya circulación a lo largo de una trayectoria cerrada valía cero. Vamos a estudiar ahora otro caso distinto, como es el caso de la fuerza disipativa, ¿vale? En el caso de que haya rozamiento, la energía mecánica no se conserva, y eso se enuncia de la siguiente forma: el trabajo realizado por una fuerza no conservativa, por ejemplo la fuerza de rozamiento, es igual a la variación de la energía mecánica. Es decir, que hay que dejar bastante claro lo siguiente: la energía se conserva siempre, siempre se conserva la energía, haya fuerzas conservativas, fuerzas disipativas o ambas. La energía se conserva siempre. Si las fuerzas que existen en un sistema dado son solo fuerzas conservativas, entonces, aparte de conservarse la energía, también se conserva la energía mecánica. Es decir, si hay solo, única y exclusivamente fuerzas conservativas, repetimos, única y exclusivamente fuerzas conservativas, además de conservarse la energía mecánica permanece constante. Dicho de otra manera, la energía mecánica permanece constante si y solo si hay fuerza conservativa únicamente. Y en el caso de que haya fuerza de rozamiento, se conserva la energía total, pero no se conserva la energía mecánica. La energía mecánica se va degradando, se va transformando en una de peor calidad, que es el calor, ¿eh? Entonces, el trabajo realizado por una fuerza no conservativa, por ejemplo la fuerza de rozamiento, es igual a la variación de la energía mecánica. Supongamos ahora que sobre el cuerpo que actúan fuerzas conservativas F sub C y fuerzas no conservativas que llamaremos FNC, el trabajo realizado por estas fuerzas es igual a la variación de la energía cinética, es decir, la integral entre A y B de las fuerzas conservativas más las fuerzas no conservativas multiplicado por diferencial R, pues aplicando una propiedad elemental de integración, es que la integral de una suma es la suma de las integrales. Es decir, tengo aquí la integral de una suma de esta más esta, y esta integral de una suma será igual a la suma de las integrales, a la integral entre A y B de la fuerza conservativa por diferencial R más la integral entre A y B de la fuerza no conservativa por diferencial R. Y esto tiene que ser igual a la variación de la energía cinética, como ya sabemos por el teorema de la fuerza viva de Leibniz. Por otra parte, sabemos que la integral entre A y B de F por diferencial R es igual a menos incremento de la energía potencial. Entonces aquí, de poner la integral entre A y B de FC por diferencial R, como FC es una fuerza conservativa, sabemos que este trabajo realizado por la fuerza conservativa es igual a menos incremento de la energía potencial, entonces puedo sustituirlo aquí. Sustituyendo entonces la expresión anterior, podemos escribir esta parte de aquí, esta integral de aquí, que es el menos incremento de P, lo puedo poner aquí. Entonces me quedaría que la integral entre A y B de F no conservativa por diferencial R es igual a incremento de energía cinética más incremento de energía potencial. Porque claro, al poner aquí menos incremento de energía potencial, cuando pasa a este lado, pasará con signo más. Toda esta parte de aquí es el menos incremento de la energía potencial. Esta parte de aquí es el menos incremento de la energía potencial. Cuando esta parte de aquí pase a la derecha, pasará con signo positivo, entonces me quedaría incremento de energía cinética más incremento de energía potencial, que es lo que tenemos aquí. Es decir, que el trabajo entre A y B
de la fuerza no conservativa por diferencial R es igual a incremento de energía cinética más incremento de energía potencial que ha pasado a la derecha. El incremento de la suma de incrementos es igual al incremento de la suma. Es decir, que esto lo puedo expresar de esta manera como un incremento de energía cinética más energía potencial. Y resumiendo, podemos decir que el trabajo realizado por fuerzas no conservativas, que es este, es igual al incremento de energía cinética más energía potencial, es decir, a la variación de energía mecánica. Entonces, la energía mecánica solamente se modifica por la fuerza no conservativa. O sea que sí, lo que llevamos diciendo ya bastantes veces, ¿eh? Si hay fuerza no conservativa, entonces hay variación de la energía mecánica. Pero si no hay fuerza disipativa, la energía mecánica permanece constante. Bien, el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a la disminución de la energía mecánica. Muy bien. Una vez tocado el tema de las fuerzas disipativas, ya hemos hablado de las conservativas y ahora ya hemos explicado de disipativas, vamos a estudiar el movimiento circular. Hace falta refrescar algunas ideas sobre el movimiento circular. Estos supuestos se supone que es conocido por el alumno, pero de todas maneras aquí lo vamos a repasar para una mejor comprensión de temas posteriores. Bien. El movimiento circular es el que realiza un punto que describe una trayectoria circular. O sea que un punto que describe una trayectoria circular, pues es aquel objeto de nuestro estudio. Es decir, dicho de otra manera, el movimiento circular es el que realiza un punto que se desplaza sobre una circunferencia. El movimiento circular más simple es el movimiento circular uniforme, que en adelante representaremos por MCU, que es el de un punto que se mueve sobre una circunferencia con velocidad en módulo constante. Abrimos paréntesis, celeridad constante. Bueno, esto es muy importante y normalmente induce a mucho error. Miren, la velocidad, no olvidemos que la velocidad era una magnitud vectorial y que por tanto la velocidad tenía tres datos importantes, que eran módulo, dirección y sentido. Un punto como este, por ejemplo, que se está moviendo, la velocidad siempre va a estar cambiando la dirección. La velocidad aquí es tangente a la trayectoria y la velocidad aquí es tangente a la trayectoria. Entonces, la velocidad de este punto siempre va a estar cambiando la dirección. Luego, cuando hablamos de movimiento circular uniforme, no estoy diciendo que la velocidad sea constante, porque esto es imposible. Que la velocidad sea constante en un movimiento circular es imposible, puesto que a medida que el cuerpo se mueve, cambia la dirección de la velocidad. Entonces, yo no estoy hablando de un movimiento circular uniforme, y conviene recalcarlo, de un movimiento cuya velocidad es constante, sino de un movimiento cuyo módulo de la velocidad es constante y cuya trayectoria es una circunferencia. Luego, hay que resaltar y no caer en el error. Estamos hablando de movimiento cuya trayectoria es una circunferencia y cuyo módulo de la velocidad es constante. Pero nunca la velocidad como tal, la velocidad como vector. Por tanto, la componente tangencial de la aceleración es 0. Vamos a ver. Si el módulo de la velocidad es constante, no hay aumento. No hay aumento en el módulo de la velocidad. Entonces la aceleración tangencial, recordemos que la aceleración tangencial era, o se definía, como el cambio del módulo de la velocidad partido por tiempo, es decir, como incremento de v partido por incremento de t, como incremento de v, repetimos, partido por incremento de t, como incremento de v vale 0, incremento de v vale 0 porque hemos dicho que el módulo es constante, no tiene aceleración tangencial. Es decir, que en un movimiento circular uniforme sabemos que la componente tangencial de la aceleración es 0. Sin embargo, la componente normal es distinta de 0, claro, porque recordamos al alumno que el movimiento circular, en un movimiento circular podemos hablar de aceleración, y la aceleración la podemos descomponer como suma de la aceleración tangencial más aceleración normal. La aceleración tangencial
en módulo era la variación de incremento de v partido por incremento de t. Y la aceleración tangencial, no nos olvidemos, daba cómo cambiaba el módulo de la velocidad. Y la aceleración normal era la responsable, del cambio en la dirección. Aquí el módulo no va a cambiar nunca, luego la aceleración tangencial va a ser cero, porque estamos diciendo que se mueve con velocidad en módulo como constante. Luego la aceleración tangencial va a valer cero. Pero la velocidad en dirección sí va a cambiar. Entonces va a tener aceleración normal. Aceleración normal que ya sabemos cuánto vale. Nos debe sonar que es v cuadrado partido por r. Bien, pues entonces seguimos adelante. Entonces, como hemos dicho, la componente tangencial de la aceleración es cero. Sin embargo, la componente normal es distinta de cero. Concretamente va a valer v cuadrado partido por r, ya que el vector velocidad sí cambia de dirección. Al tratarse de un movimiento uniforme, es decir, la velocidad en módulo es constante, la expresión que me permite calcular la distancia recorrida es incremento de s es igual a v por incremento de t. Esto sale de que v es igual a incremento de s por incremento de t, es decir, la velocidad es el espacio por el tiempo. Luego el espacio es la velocidad por incremento de tiempo. Donde pone incremento de s pongo s menos s sub 0, y donde pone incremento de t pongo t menos t sub 0, ¿vale? Si yo hago una buena elección de mis sistemas de referencia de los tiempos, puedo poner el cronómetro a 0 en el instante inicial y decir que t sub 0 vale 0, ¿vale? Bien, pero en general nos quedaría esta fórmula. Es decir, aquí lo único que hemos hecho es sustituir incremento de s por quién, por s menos s sub 0, y sustituir incremento de t por t menos t sub 0. Yo, como hemos dicho, podemos hacer una buena elección, ¿no? Es decir, apretar el cronómetro cuando t sub 0 vale 0, y entonces este término se me anularía, pero bueno, tampoco no es de vital importancia. Este menos s sub 0, como pasa a la derecha, pasa con signo más, entonces me quedaría que s igual a s sub 0 más v por t menos t sub 0, o por incremento de t, como queramos. En este tipo de movimiento es muy útil expresar estas ecuaciones en función del ángulo que gira el radio con el tiempo. Es decir, vamos a ver, anticipándonos ya, que vamos a usar el radián en vez de el grado. Es decir, vamos a olvidarnos de que la circunferencia tiene 360 grados, vamos a olvidarnos de los grados de la circunferencia y vamos a estar trabajando con radianes. Entonces, repitiendo, en este tipo de movimiento es muy útil expresar esta ecuación en función del ángulo que gira el radio con el tiempo. En lugar de medir distancia, mediremos el ángulo girado en un tiempo. Mediremos el ángulo. Este tipo de movimiento es muy útil. Como la R permanece constante, pues es muy útil usar el ángulo. Y claro, yo puedo usar el ángulo en grados o en radianes. Me va a ser especialmente útil emplear los radianes, ¿vale? Bien, para medir ángulos utilizamos el radián, cuyo símbolo es rad. De la definición de radián, aquí la tenemos, un radián es el ángulo tal que la longitud del arco es igual al radio. Es decir, si yo mido ángulos en radianes, me quedaría que el ángulo recorrido es incremento de s partido por r. Entonces, despejando, incremento de s me queda que igual a r por incremento de phi. Y esto sale directamente de la definición de radián. Es decir, un radián es el ángulo tal que la longitud de este arco es igual al radio. Es decir, cuando yo tengo un ángulo cuya longitud del arco coincide con el radio, entonces tendré un radián. O sea, dicho de otra manera, mido el radio y llevo la cantidad del radio sobre el arco, de manera que si este arco y este radio son iguales, este ángulo es el radián. Bueno, aquí tenemos una circunferencia tipo, donde tenemos un punto O, que es el centro. Aquí tenemos un instante inicial t sub 0, que el cuerpo ha recorrido o está en la situación s sub 0. El arco es s sub 0. Y hay un ángulo inicial phi sub 0. Es decir, vamos a estudiar un movimiento de esta partícula. Y entonces, en el instante inicial t sub 0, la partícula está aquí, el arco es s sub 0 y el ángulo es phi sub 0. Un instante después, la partícula se habrá movido
aquí tengo el nuevo ángulo phi. Este será el ángulo barrido, incremento de phi, que va a ser phi menos phi sub 0. Es decir, todo el quesito este, sin el phi sub 0, claro. Dicho de otra manera, cuando ha pasado un cierto intervalo de tiempo, la partícula dejará de estar aquí y estará aquí. Habrá recorrido un cierto arco, incremento de S, aquí lo tenemos, incremento de S, un cierto arco, y habrá barrido un cierto ángulo, incremento de phi. Fíjense que para calcular el incremento de phi hay que hacer la cuenta phi menos phi sub 0, porque phi sub 0 era el ángulo que medía inicialmente, donde estaba el punto inicialmente, antes de empezar el movimiento. Luego el ángulo recorrido es este quesito, este ángulo de aquí, no este, porque este ya la tenía, ¿de acuerdo? Bien, pues igualando esta expresión del espacio recorrido con esta otra, nos queda que v por incremento de t es r por incremento de phi. Esto sale de igualar estas dos expresiones, de igualar esta expresión, incremento de s, con esta otra expresión, con r por incremento de phi. Entonces nos queda que v por incremento de t es r por incremento de f, y despejando, el incremento de t pasa aquí a la derecha y me quedaría que v es igual a r por incremento de phi partido por incremento de t, de tiempo. Es decir, este incremento de t pasa aquí abajo, entonces me queda que v es igual a r por incremento de phi partido por incremento de t. Y aquí aparece una magnitud muy interesante, es decir, cómo cambia el ángulo, porque esto es un incremento de phi en el tiempo. ¿Cómo cambia el ángulo en el tiempo? Pero eso ya a nosotros nos suena. ¿Cómo cambia el ángulo en el tiempo? Eso se puede definir como una velocidad angular. Es decir, el cambio del ángulo barrido por el tiempo. ¿Cómo cambia el ángulo con el tiempo? Es una velocidad, pero una velocidad angular. Entonces, en esta última expresión, el cociente se le denomina velocidad angular y se representa como omega. Entonces, omega es incremento de phi partido por incremento de t. Y tiene un papel muy parecido a la velocidad. La velocidad quiere dar incremento de s partido por incremento de t. El espacio recorrido partido por el tiempo empleado. ¿Quién va a ser la velocidad angular? Pues el ángulo barrido por el tiempo empleado. Por tanto, esta ecuación se puede escribir como v igual a omega por r, donde v es lo que conocemos como la velocidad lineal, omega es la velocidad angular, que es incremento de phi partido por incremento de t, y r es el radio de la circunferencia. Notar que la definición anterior corresponde a un valor medio de la velocidad angular. Valor medio de la velocidad angular. Pero como en el movimiento circular uniforme la velocidad es siempre la misma, entonces el valor medio coincide con el instantáneo. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Es decir, si todos los alumnos de la clase tienen la misma edad, la edad media o la media de las edades de la clase coincide con el valor de la edad de cada uno de ellos. Entonces, como este es un movimiento circular uniforme, dicha velocidad angular es constante, ¿de acuerdo? Y la velocidad angular media coincide con la velocidad angular instantánea, puesto que es siempre la misma. Podemos, por tanto, utilizar indistintamente la velocidad angular media o la instantánea. Yo creo que eso está claro, ¿no? Es que el movimiento circular uniforme barre el mismo ángulo en el mismo tiempo, es decir, no va acelerando. Bueno, perdón, esta expresión no es muy apropiada. Barre áreas iguales en tiempos iguales. Barre áreas iguales en tiempos iguales, es decir, que su velocidad angular es constante. Por tanto, puedo usar la velocidad angular media, que va a ser la misma que la velocidad angular instantánea. Bien, la velocidad angular es la relación que hay entre el desplazamiento angular, es decir, incremento de phi, que realiza un móvil cuyo movimiento es circular, y el tiempo. Es decir, que la omega es incremento de phi partido incremento de t. Es el ángulo barrido partido por el tiempo empleado.
Repetimos de nuevo, ángulo barrido partido por el tiempo empleado. Es muy similar a la velocidad lineal. ¿Quién era la velocidad lineal? La velocidad lineal era el espacio partido por el tiempo. ¿Quién va a ser la velocidad angular? El ángulo recorrido partido por el tiempo, ¿vale? Bien, la unidad de velocidad angular en el sistema internacional, pues lo estamos viendo aquí, incremento de phi, que se mide en radianes, partido por tiempo, es decir, radianes partido por segundo, o radianes segundo a la menos 1. Entonces las unidades de la velocidad angular son radianes partido por segundo, o también radianes por segundo a la menos 1. Aunque también se utilizan como unidades las revoluciones o vueltas por minuto. Una revolución es una vuelta completa, entonces muchas veces se utiliza la revolución. Por ejemplo, los discos antiguos, los discos de vinilo, 33 RPM. ¿Qué significaba eso? 33 revoluciones por minuto, es decir, que en un minuto daban 33 revoluciones, 33 vueltas, o 45 RPM, que eran otra velocidad de giro, ¿vale? Bueno, es evidente que es muy fácil pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo, porque una revolución son ¿cuánto? 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. Luego es un problema simplemente de factores de conversión, es un problema evidente y bastante fácil pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo y viceversa. Invitamos al alumno a que haga algunos ejercicios para practicar esto. Bien, en un movimiento circular uniforme, la velocidad angular en cualquier instante es la misma, de igual valor medio. Por consiguiente, podemos expresar el ángulo girado en función de dicha velocidad angular y del intervalo de tiempo transcurrido. Es decir, que phi menos phi sub 0 es omega t menos t sub 0. Esta expresión sale directamente de aquí, de donde pone incremento de phi, poner phi menos phi sub 0, y donde pone incremento de t, poner t menos t sub 0, y luego pasar hacia la derecha esto. Es decir, que esta expresión que tenemos aquí, phi menos phi sub 0 igual a omega por t menos t sub 0, sale directamente de la definición de velocidad angular. Que phi, incremento de phi, ¿quién es? La phi menos a phi sub 0, es decir, el ángulo barrido, partido de quién? De t menos t sub 0. Es decir, repetimos una vez más, esta expresión sale directamente de aquí, de sustituir y de cambiar aquí incremento de phi por phi menos phi sub 0 y poner aquí, en vez de incremento de t menos t sub 0. Bien, vamos a estudiar ahora un caso concreto un poco más difícil ya, que es el movimiento circular uniformemente acelerado. Bien, en el caso de un movimiento circular uniformemente acelerado, MCUA, es decir, un movimiento circular uniformemente acelerado, vamos a hacer unas pequeñas modificaciones. Entonces, en el caso de un movimiento circular uniformemente acelerado, que como hemos dicho representaremos como MCUA, existe, al igual que en el movimiento circular uniforme, una componente normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque la trayectoria es una circunferencia y la velocidad va a cambiar en dirección. Luego, si la velocidad va a cambiar en dirección, va a haber un cambio en la aceleración normal. Bien. Pero a diferencia del ejemplo anterior, la velocidad en módulo no permanece constante. Es decir, aquí la velocidad en módulo no permanece constante. Entonces, al no permanecer constante, va a haber una aceleración tangencial. Es decir, que además existe una componente tangencial, que es constante. En este movimiento se define la aceleración angular alfa como incremento de omega partido de incremento de t. Es decir, como la magnitud que mide la rapidez con la que varía la velocidad angular. Fíjense que aquí no es la velocidad angular no es la misma en todo instante. O sea, que va o cada vez más rápido o cada vez más despacio. Luego la omega no es constante. Luego, si la omega no es constante, hay un incremento de omega. Y si hay un incremento de omega, yo puedo calcular ese incremento de omega partido por el incremento de t. Es decir, puedo definir una aceleración angular alfa, incremento de omega partido de incremento de t. Que si el alumno recuerda, nos viene inmediatamente a la mente la aceleración. Un paralelismo que había con la aceleración. ¿Quién era la aceleración? Era incremento de v partido por incremento de t. ¿Y quién es la aceleración angular?
incremento de omega partido por incremento de t.